Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase pendiente del 24 de agosto. La idea es hacer un repaso del componente macroeconómico y hacer la introducción al escenario número uno mm, sobre el sistema financiero. Para tal efecto, procederé entonces a compartir la pantalla y a presentar el documento que tengo en Excel y que por supuesto se los voy a compartir ahora en la tardecita con la clase del 23 de agosto. Entonces, damos inicio al tema de las políticas económicas y su importancia en la gerencia financiera. Vamos a hablar sobre, existen tres políticas económicas que están orientadas por el gobierno y que le dan el direccionamiento al crecimiento o decrecimiento del país. Ese crecimiento es medido por el Producto Interno Bruto. En este orden de ideas arrancamos explicando la política fiscal. La política fiscal está a cargo del ministro de Hacienda. Este se valida en la ejecución del presupuesto anual que presenta ante el Congreso para que sea aprobado. La métrica más importante para un inversionista y un financiero es validar cómo ha sido el comportamiento del porcentaje del déficit fiscal frente al Producto Interno Bruto, tal como lo mostramos aquí. Pero, ¿qué es déficit fiscal? Déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Si esa resta da menor que cero, entonces estamos hablando de que tenemos déficit fiscal. ¿A quiénes son los interesados en comprender el tema del déficit fiscal? Pues son los inversionistas, el sistema financiero, todos los empresarios, son los que están interesados en validar cómo es el comportamiento de este déficit. Ahora, para elaborar el presupuesto que se necesita primero elaborar el componente de los ingresos, cómo están conformados todos los ingresos del país y cómo están conformados todos los egresos. Desde el punto de vista, es importante también aclarar que dependiendo del modelo económico, varía la forma como provienen los ingresos para el país y la forma como se gastan. Entonces, en ese contexto, pues hay que comprender el modelo económico capitalista, el socialista, y donde se centran principalmente en la propiedad privada. El capitalismo está básicamente catalogado que la propiedad es privada en manos de personas privadas, mientras que el socialismo, la propiedad es del Estado. Y existe un mix que es la mezcla entre el comunismo y el capitalismo, donde, como el nombre lo indica, se relaciona parte de la propiedad es del Estado, predominando el Estado, y parte es de los particulares. Este último modelo económico se visualiza en China. Bueno, en términos de ingresos, podemos decir acá que los ingresos para un país provienen de, vamos a enumerarlos acá y decimos proviene de ingresos corrientes. Otro criterio es el tema de la deuda. Otro criterio es venta de activos fijos y el otro son donaciones. Son las cuatro ramas más trascendentales de donde proviene la entrada de dinero de un país. En términos de ingresos corrientes, la principal son los impuestos. O sea, los impuestos de orden nacional son los que se recaudan y de eso vive para, después vamos a contar qué hacen con esos recursos. Entonces, en los impuestos, en todos los países prima el impuesto de renta. El impuesto de renta entonces es asignado a las personas jurídicas y a las personas naturales. También el IVA es un valor de un impuesto importante dentro de los impuestos de los ingresos corrientes de un país. Los aranceles, en Colombia existe un impuesto que se denomina el 4 por mil. Inicialmente cuando se creó se denominaba 3 por mil, que fue para crear las debilidades o el colapso que sufrió el sistema financiero. Entonces el gobierno entró a salvarlos, legisló, creó la norma
del 3 por mil, que el dinero que se recaudaba era para resolver sus problemas de déficit o pérdidas que tenían. Y una vez resuelto el problema del sistema financiero, pues el gobierno validó de que eran unos ingresos muy importantes que obtenían, entonces no se iba a desmontar y al contrario del 3 por mil se pasó a 4 por mil. Bueno, en términos de ingresos corrientes también aparece ingresos por entidades del Estado, o sea, son las utilidades que generan las empresas del Estado. Para nuestro caso, la más importante es Ecopetrol, donde representa el 40% del total de los ingresos corrientes del presupuesto de Colombia. En la medida que la cotización del petróleo cae, pues obviamente las utilidades van a caer y por supuesto van a estar afectados los ingresos corrientes. Pero si la cotización del petróleo sube, la rentabilidad aumenta y hay una mayor opción de ingresos corrientes y daría una mejor posibilidad de disminuir un déficit fiscal. En términos de deuda, es importante aquí precisar de dónde obtiene el Estado las deudas. Las obtiene de las obligaciones financieras. En este caso, ¿quiénes podrían preverle o suministrarle los recursos? La banca multilateral, principalmente el Fondo Monetario Internacional y la banca comercial. Para que les puedan entregar recursos, tienen que estar bien calificados. ¿Quién los califica? Las calificadoras de riesgo. ¿Quiénes son las personas que, antes las calificadoras de riesgo? Permítame, aquí te aseguro que sí esté grabando, exactamente, estoy grabando. Las calificadoras de riesgo son del mismo sistema financiero. Ellos dan un visto bueno sobre cuál es su comportamiento y su hábito de pago y cuál es la capacidad que tiene para pagar. Y dependiendo de eso, pues las entidades prestan los montos según sean sus necesidades. Otra manera de conseguir los recursos es por la emisión de títulos valores. En este caso, esos títulos valores son los bonos soberanos. Aquí tenemos títulos valores a corto plazo y a largo plazo. Y estos bonos se van cotizando en la medida que el gobierno va necesitando más recursos. Entonces hay bonos soberanos a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años y todo con diferentes tasas de interés. Los inversionistas entonces cuando tienen exceso de liquidez pueden tomar la decisión si se van a invertir en bonos soberanos o que están catalogados como riesgo cero o se van a invertir en la bolsa de valores. Estos bonos soberanos juegan un papel muy importante cuando estemos viendo el costo de capital, que lo vamos a ver en esta semana, puesto que, no, en la semana entrante, puesto que la segunda entrega incluye que tenemos que saber valorar el costo de capital. Y es el costo de capital tiene en cuenta esta tasa de los bonos soberanos a 10 años, no solo del país emergente, sino del país desarrollado, en este caso Estados Unidos, que es la economía por ahora más grande del mundo y adicionalmente tiene un mercado bursátil, un mercado de capitales muy profundo. Otra manera de conseguir el Estado recursos es a través de la emisión de billetes. Entonces se le da de acuerdo a las políticas establecen cada país, bueno, no nos prestan plata, no podemos hacer emitir títulos valores porque no creen en nosotros, pero emita billetes y emitir billetes es sin ningún respaldo en el crecimiento del Producto Interno Bruto y esto trae como consecuencia un incremento en la inflación. Y ya enseguida, cuando veamos la política monetaria, vamos a comprender cuáles son las consecuencias que trae la inflación en el país y en las empresas. Bueno, aquí ya habíamos dicho pues que los países tienen un riesgo y ese riesgo está dado por las calificadoras. Eso lo que determina es si efectivamente se nos puede o no nos puede prestar plata. Otra manera de conseguir los recursos es venta de activos. Esta venta de estos activos pueden darse porque el país tiene empresas que generan ingresos, entonces la vende a los inversionistas y con esos recursos pues invierte en resolver algunas necesidades de este año o necesidades de inversión, como lo hizo en este caso Colombia hace unos años, hace menos de 3 años que vendió a Isagen y esos recursos fueron destinados en teoría para inversión en términos de las autopistas de 4G. También podría recibir dinero a través de donaciones en el caso de que tenga
problemas relacionados con alguna catástrofe, alguna situación de orden nacional, entonces es catalogado bajo esa connotación y ya los países vecinos pues empiezan a entregar donaciones y esos son ingresos. Así como recibe, también puede, el país también puede otorgar y eso puede ser una salida de dinero. Bueno, entonces para acá, miremos a ver qué hace con el dinero que pues, presupuestan. Entonces, presupuesta que va a recibir unos ingresos a través de las modalidades número 1, que es ingresos corrientes, la deuda, la venta de activos fijos o donaciones. Pero se lo gasta en gastos de funcionamiento, en deuda, en inversión y en donaciones. ¿Qué comprende como gastos de funcionamiento? Es todo el sostenimiento de la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Cuando estas tres son permeadas por un mismo grupo político y donde no hay criterio de independencia, eso se conoce como una dictadura. Y esa dictadura viene asociado el tema de la corrupción, que entonces yo hago las cosas en contra de la norma, pero tengo forma de que la rama judicial no me investigue porque tengo manera de influenciar. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente porque siempre se ve mucho en el gobierno que tiene el poder y que es nombrado por las grandes empresas. Aquí la deuda corresponde en este rubro número 2 es, bueno, usted se endeudó por acá en los ingresos, pero tiene que venirlo a pagar. Entonces tiene que pagar intereses, capital de la deuda que traía anteriormente. Recordemos que para poder que le aprueben un crédito, específicamente el Fondo Monetario Internacional, requiere que una calificadora emita el concepto. Y además hay un proceso fuerte de intervención en las políticas económicas por parte del Fondo Monetario Internacional para que pueda garantizar el cumplimiento del pago de la deuda. Enseguida explicamos qué intervenciones se hacen. En términos de desembolsos también, el país destina sus recursos en inversión. Entonces está en inversión de infraestructura, de carreteras, túneles, puentes, hidroeléctricas, el tema de saneamiento ambiental, el tema relacionado con restitución de tipo de energía, de las energías fósiles a las energías renovables, es todo lo que el gobierno destina a eso. También lo que destina para salud, para educación y el tema de políticas de regulación ambiental. Cuando es tanto los gastos de funcionamiento y todo el servicio de la deuda que no le da para invertir, pues el gobierno tiene que tener muy presente porque simplemente lo que hace es el pueblo decir, bueno, nosotros pagamos tantos y tantos impuestos, pero no se ven las obras. Y las obras es que se les está llevando los recursos en gastos de funcionamiento y en deuda. Por eso, poquito o mucho hay que tratar de invertir en este tema de inversión. Y como lo decía ahorita, así como recibe dinero por donaciones, pues también puede entregar dinero por donaciones en solidaridad de aquellos países que están viviendo una condición difícil por un momento de fuerza mayor. Entonces, el resumen de todo eso que decimos es, el Estado tiene unos ingresos y la resta de eso todo se denomina déficit fiscal. Entonces, un inversionista le hace el seguimiento al país, es en qué medida ese déficit fiscal va creciendo o no va creciendo. Yo me miro para acá y un banco o una entidad de crédito multilateral le dice, ¿cómo hace para usted disminuir el ingreso, bueno, los egresos y que cada vez sea menos, más bajito que el periodo anterior? Entonces la solución o aumenta los ingresos o controla los ingresos. Como a veces se le hace difícil, entonces los bancos le dicen, listo, yo sí le presto los recursos, pero me toca empezar a hacer una intervención suya frente a la forma como le vienen los ingresos. ¿Y qué hacen?
hacen intervenciones en que se deben hacer reformas tributarias para aumentar más los ingresos, también cómo controlan el tema de los gastos. Entonces, por ejemplo, para gastos de funcionamiento, como las pensiones siempre es un gasto muy alto para todos los estados, empiezan a controlar el tema de la pensión, cuál es la edad de jubilación, el número de semanas y mirar cómo se puede aumentar ese dato para que las personas cada vez menos ganen pensión. Y así garantizan que el gasto de funcionamiento sería más bajito. También hay otros mecanismos que tiene el sistema financiero inicial para controlar este déficit fiscal, como por ejemplo las reformas tributarias, ya las dijimos. Otro es una reducción de los gastos financieros. Entonces, gastos de funcionamiento, como los gastos de funcionamiento, secretarías, ministerios, porque la plata no alcanza, pero cada gobierno que entra a montar sus propias secretarías y ministerios para poder defender todas sus políticas. Como lo mencionaba ahorita, el Fondo Monetario Internacional interviene en reformas pensionales, interviene en las metas de inflación, interviene en las metas de la definición del salario mínimo legal vigente, en las tarifas periódicas de incremento de los servicios públicos. Todos estos conceptos hacen que quien le está suministrando el recurso al Estado entre a hacer un control sobre las políticas monetarias, cambiarias y fiscales para garantizar que el país iba a tener suficiente dinero para pagar la deuda. Entonces, bajo este contexto, la pregunta sería, bueno, si yo comprendo el tema de la política del déficit fiscal y la política fiscal, entonces eso qué tiene que ver con la empresa. Lo primero es que una empresa hace un tema de ingresos, luego cubre costos y gastos y esto te da la utilidad bruta. La empresa también tiene que cubrir unos gastos administrativos, unos gastos de venta y esa diferencia te da la utilidad operativa. Pero aquí hay un aspecto importante que lo marqué de amarillito, que luego de cubrir los gastos no financieros te da la utilidad antes de impuestos y ahí aparece el tema del impuesto. Entonces, qué dice un inversionista? Si yo ya sé que el déficit fiscal viene creciendo, lo más probable es que haya una reforma tributaria. Y la reforma tributaria no necesariamente es una reducción del impuesto, es un aumento del impuesto. O sea, que ahí lo que se está esperando es un sacrificio de la utilidad neta, sabiendo que yo tenía presente que había un aumento en el porcentaje del Producto Interno Bruto. En otras palabras, para movilizar los recursos de un país a otro país e iniciar un negocio es importante que se comprenda la política fiscal. Ahora bien, yo no estoy haciendo una movilización de recursos a nivel internacional, sino a nivel nacional. Bueno, con mayor razón, sabe que si el déficit fiscal va creciendo, pues el efecto es que va a haber una reforma tributaria donde le van a afectar sus utilidades, porque parte de esas utilidades se van a ir a pagarle impuestos al gobierno. Entonces, si fuéramos a resumir, ¿cuáles son las dos métricas más importantes en la política fiscal? Son dos. Uno, ¿cuál es el porcentaje del producto cuál es el porcentaje del déficit fiscal? La vamos a poner aquí con rojito, porcentaje del déficit fiscal y el tema de impuestos. Es en la medida que haya más, ponemos el impuesto, en la medida que haya más déficit fiscal, la visión es que el impuesto va a ser más alto. Ya, el empresario tiene que saber eso. Y es importante aclararlo porque cuando estemos calculando el WACC, tanto para el costo de la deuda como el costo del patrimonio, la tasa impositiva es indispensable reconocerla porque esa me constituye en un escudo fiscal y hace que el valor de lo pagado sea más alto o sea más bajito. Otro aspecto importante aquí que tenemos que mirar acá es la política monetaria. La política monetaria sería que está manejada por el Banco Central. Este le hace una revisión periódica al comportamiento de la inflación y la finalidad del Banco Central es controlar la inflación y el instrumento que tiene para controlar la inflación están las tasas de interés. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir nosotros?
podemos decir que ante un fenómeno de inflación alta, tenemos la posibilidad de venir a hablar si el Estado va a subir o va a bajar las tasas. El Estado no, el Banco Central. Para nuestro caso, el Banco Central es el Banco de la República. Entonces, si las tasas de interés en un momento dado de la historia están bajitas, eso lo que está incentivando es que es una política monetaria expansiva cuya finalidad se ve en un aumento del PIB. O sea, ¿cómo hago yo para que crezca el Producto Interno Bruto? Crezco si hay recursos baratos para que las empresas se endeuden. Esta se ve enfocada. Ahora, si las tasas de interés, si se ve que la inflación es muy alta, entonces el gobierno dice, yo tengo que controlar la inflación subiendo las tasas de interés. Esa política se conoce como política monetaria contractiva y va en contra del PIB porque las empresas simplemente lo que hacen es una reducción en la producción de bienes y servicios porque conseguir recursos es muy costoso, no tiene forma de conseguirlos, entonces las empresas desisten de sus proyectos y al desistir de sus proyectos hay una reducción del empleo. Entonces, hasta aquí lo que queremos decir es lo siguiente, que la política monetaria está en manos del Banco Central, hace una revisión mensual, cómo va el tema de la inflación y la manera de controlar la inflación, subiendo o bajando las tasas de interés. Actualmente, en este momento de la historia de la economía, estamos con unas tasas que están subiendo y que están afectando el Producto Interno Bruto. Eso que se ha visto como consecuencia, una reducción del Producto Interno Bruto. Las empresas han abortado proyectos y esos proyectos han despedido gente y como la gente no tiene dinero, pues simplemente las ventas de otros productos no se ven evidenciados y hay un impacto en el desempleo y por supuesto el tema de seguridad. Entonces vamos acá a repetir el ciclo. ¿En qué consiste el ciclo? El ciclo consiste el ciclo consiste en que las tasas de interés están en este momento de la historia bajitas. Aquí tenemos las empresas. Las empresas están en tienen una política de sostener o hacer crecimiento o crecer. Si tiene sostenimiento o crecimiento, tiene que tener proyectos que le están apuntando a garantizar esas expectativas de sostenimiento y crecimiento. Pero para los proyectos necesita recursos. Y estos recursos, si la empresa los tiene, pues va a dar lugar a que produzca bienes y servicios, que es lo que conforma el PIB. Ahora, ¿de dónde va a sacar estos recursos? Tiene o los accionistas facilitan los recursos o por deuda. Entonces, nos vamos donde los bancos a que nos presten recursos. Los inversionistas siempre son escépticos en soltar más recursos porque son muchísimo más exigentes en términos de rentabilidad. El accionista dice lo siguiente, yo tendría que entrar a exigir una mayor tasa de rentabilidad porque si el negocio se quiebra, se me va con todo mi patrimonio. Mientras que los bancos dicen, bueno, a mí me tienen que entregar un respaldo y ese respaldo es que si esa empresa me incumple, pues entonces yo le embargo algún activo fijo o me va a ignorar algún flujo de caja o tenemos algún otro instrumento financiero que me garantice protegerme frente a una posibilidad de quiebra de ese proyecto de la empresa. En conclusión, los bancos se cubren frente a ese riesgo y cubrirse frente a ese riesgo implica que la tasa del banco es más barata que la tasa que están colocando los recursos, los accionistas. Entonces, el proyecto va y busca a los bancos y le prestan, el banco efectivamente le suelta recursos y esos recursos tienen un costo. Pero ojo, esos recursos entraron a la economía, entraron a circular, hay más billetes en circulación. Esos billetes en circulación se llama masa monetaria. Igual los empleados, si tienen trabajo, porque las empresas tienen proyectos, porque van a sostener o a tener crecimiento, entonces tienen, esos empleados tienen un proyecto de vida, en este caso sería o van a comprar una vivienda, o van a comprar un vehículo, o van a estudiar, o van a hacer un tema de recreación. Este es dinero de largo plazo que no lo tienen fácil para conseguir, entonces van
al banco a que les preste plata para para poner en desarrollo sus proyectos de vida. Y mire que ya hay dos maneras en que está inyectando de recursos o dinero a la economía. Las empresas prestan plata, entonces inyecta masa monetaria. Y los trabajadores también van y prestan plata, entonces aumenta la masa monetaria. Esas dos modalidades de aumentar la masa, entonces el Banco Central se para acá y dice cada mes, bueno, ¿qué cantidad de masa monetaria hay? Si la masa monetaria ha aumentado, entonces el Banco Central dice, ay, aumentó la inflación, me va a tocar subir las tasas de interés, porque al subir las tasas de interés, el fenómeno es coger y reducir esta modalidad de recursos a las empresas y a las personas naturales. Lo que está pasando hoy, los bancos están desesperados con dinero y están desesperados buscando clientes a quien prestarle, porque los que tienen préstamos en estos momentos en particular, por ejemplo, la tarjeta de crédito para personas privadas, para personas naturales, estos créditos están entrando en mora por las tasas en que se está desbordando los créditos de tarjeta de crédito, precisamente por la política que están aplicando. Entonces, los bancos hoy están viendo con preocupación una reducción de sus utilidades y también con un aumento en la provisión de la cartera, porque la gente está bajo este concepto. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, si yo quisiera simplificar la política cambiaria, si yo quisiera clasificar, si yo quisiera decir, bueno, ¿cuál es la importancia mm, de la política monetaria en las finanzas o en en el tema de la gerencia financiera? Vámonos para este estado de resultados. Mira que este estado de resultados, cuando yo proyecto los ingresos, estoy proyectando es una posibilidad de aumentar los bienes y servicios, pero esta proyección depende del PIB. Los costos de venta, ¿de qué dependen? Que hayan incrementos o no de la inflación. Los gastos administrativos de un periodo a otro periodo, ¿de qué dependen? De cómo crece la inflación. Y esos fenómenos están afectando, por supuesto, a la utilidad antes de impuestos, que sería lo que el gobierno, lo que el inversionista está interesado. O sea que yo hasta aquí del ingreso, los costos, los gastos administrativos y los gastos de venta dependen mucho de la política monetaria como esté manejando el gobierno esa situación. Entonces, hasta el momento he explicado dos políticas. Una política fiscal que se ve permeada en el impuesto y la política monetaria que tiene que ver con la forma como yo proyecto los ingresos, como proyecto los costos, cómo voy a proyectar un crecimiento en los gastos administrativos y los gastos de venta para al final mirar a ver qué es lo que está pasando con los gastos antes de impuestos. Hay otro aspecto importante. Recordemos que si hay inflación, hay un cambio en las tasas de interés, entonces esta cuentecita verdecita también se me va a mover. Si yo lo fuera a hacer de manera concreta, la política monetaria se me mueve, me considera hasta aquí en el estado de resultados, hasta antes de impuestos. Bueno, y vámonos acá para el tema de la política cambiaria. La política cambiaria también está en manos del Banco Central y cuál es su función, es preservar la estabilidad financiera del sistema de pagos. O sea, los flujos de capital externo, la relación que tiene un país con el resto del mundo, pero esa relación obviamente materializada en flujo de capital. Y ese flujo de capital, lo que me está diciendo a mí, se da a través de una moneda, y todos los países tienen diferentes monedas. Pero yo siempre tengo que mirar la moneda de mi país, cómo está cambiando frente a otras monedas fuertes. ¿Quiénes se consideran entonces monedas fuertes? Aquellos de países desarrollados, que tienen un Producto Interno Bruto grande, así la población no sea muy grande, pero tienen un alto valor. Se visualiza que se va a hacer un cambio, un reordenamiento
mundial, y viene pues China y la India en ese orden de idea, en esos puestos. Entonces, el tipo de cambio, y pudiéramos decir, bueno, ¿a qué se debe la flexibilidad de que una moneda esté para arriba y para abajo, para arriba y para abajo? La primera es el incremento. El Banco Central busca incrementar las reservas internacionales. Y esas reservas internacionales son muy volátiles porque están expuestas a otras condiciones externas que no tiene manejo el país. El crédito externo, la inversión extranjera directa, hay muchas variables de carácter geopolítico, religioso, ambientales, que inciden en que el tipo de la moneda cambie. Otro aspecto que tiene que ver con la política cambiaria es mitigar los movimientos de la tasa de cambio que no reflejan claramente el comportamiento de los fundamentales de la economía y que puedan afectar negativamente a la empresa. Entonces aquí vamos a hacerle esto ampliar para que lo visualicemos mejor, que es este, ¿cierto? Que puedan afectar la parte que sí, tenemos la actividad económica. Bueno, también en términos de la política cambiaria es moderar esas desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio. Para eso existen unos instrumentos que tiene el Banco Central, por ejemplo, vender parte de las divisas o al contrario, para incrementar el tipo de cambio, ir a hacer ofertas, comprar divisas, puesto que el mercado está inundado y un tipo de cambio tan barato pues no favorece a la economía, no favorece a los exportadores, entonces van y hacen una compra. Son los instrumentos pues que tiene el Banco Central para empezar a controlar el tipo de cambio. Ahora, ¿cuáles son los determinantes que tiene el tipo de cambio? Una persona me puede decir, profe, es que la empresa de nosotros no es una empresa que está comercializando con el exterior, sino que es una empresa que tenemos nosotros, simplemente es una operación de orden nacional. Sí, pero tiene que ir a revisar cuáles de sus componentes están relacionados con el comercio interior y que puedan afectar sus costos. Bueno, entonces los determinantes del tipo de cambio y para controlar o para comprender la volatilidad y en qué medida se pudieran usar mecanismos de cobertura frente al tipo de cambio, pues desde finanzas sí hay unos instrumentos importantes que se pueden controlar, pero cambios en la legislación. Yo estaba en un país, estaba con una inversión, pero cambiaron la legislación y eso hace que, que se vuelva muy volátil. Por ejemplo, lo que pasó ahorita en julio con la norma de inmigrantes en Estados Unidos, particularmente en Miami, en la Florida, donde las personas que no estén legalizadas, pues las van a deportar y esto está afectando a algunos sectores de la economía, como el sector de servicios, el sector de la construcción y el sector turismo. Este cambio de la legislación hace que también hayan efectos en esas monedas. Ahora, las políticas migratorias, ¿cuáles son las flexibilidades que tienen los países para que entren o salgan los migrantes o gente de otras regiones y qué implicaciones tiene? Por ejemplo, se sabe que se sabe que Japón tiene una política muy rigurosa. Ahora Canadá ha venido siendo un poco más flexible porque también ha encontrado que su población viene disminuyendo, entonces necesita que entre gente joven. Las políticas en ese orden de ideas serán un poco más flexibles. En Europa también se viene detectando las principales potencias, una disminución de la población, entonces las políticas migratorias en ese sentido también vienen cambiando, permitiendo que gente joven se radique allá para que pueda a futuro tener fuerza laboral que garantice el sostenimiento y crecimiento de un país. Si la demografía o la población se envejece, no va a haber quien sostenga el desarrollo económico de un país.
Y también aquí tenemos las facilidades o la dificultad que tiene un gobierno para desarrollar sus políticas como la que tenemos en este momento, que tiene demasiadas trabas el gobierno actual, puesto que los anteriores no querían perder eso lo que significaba pues estar ahí con todas sus preventas y sin un ánimo pues de venirme pues aquí a comprometer, ya la ley será quien establezca donde los unos dicen una cosa y los otros dicen otra, el tema de la corrupción, pues la gente no quiere venir a perder ese poder que ha adquirido a través de su trayectoria por otro partido que viene en busca de otros objetivos diferentes. En términos de políticas económicas, entonces aparece la política monetaria que la acabo de explicar, la política exterior que tiene que ver con la política cambiaria y la política fiscal que hace referencia al tema de la deuda, al tema de la credibilidad, al tema de impuestos y al tema relacionado con incremento del déficit fiscal. Existen también otros factores económicos, macroeconómicos y microeconómicos. Desde el macroeconómico, aunque ya lo dijimos por acá en la política monetaria, pero de manera concreta es qué está pasando con el PIB, con la inflación, con el desempleo, con la productividad industrial y con los índices de turismo. Otro aspecto importante aquí es el tema de los factores microeconómicos. Recordemos que la microeconomía hace referencia a cómo funciona la empresa. Entonces son relacionados con factores de producción, con demandas, ofertas, con el tema del ahorro, de la inversión. Entonces, si a la gente no le está quedando capacidad para el ahorro, pues van a tener dificultades para que consuman más y por supuesto, pues va a haber un deterioro en variables como el PIB porque no se están consumiendo los productos que producen las empresas. También los cambios de hábitos de consumo de los consumidores, como pues el nombre lo dice, este aspecto es importante que se tenga presente, puesto que incide en los tipos de cambio. Entonces, en resumidas cuentas, si yo me fuera acá para el estado de resultados, ya quedamos claros que estos tres hasta acá tienen que ver con la política monetaria, que si yo me voy para la política fiscal, tengo que centrarme en el tema del impuesto. Y si me voy para la política cambiaria, pues tendría que entrar a mirar en qué medida las ventas son hechas en otras regiones y o cómo parte de mis componentes que utilizo en el sistema de producción están afectados por procesos de importación. Entonces me afectaría el costo de ventas. Estos serían los aspectos importantes que tenemos. Ahora bien, haciendo ya referencia al escenario número 1, la lectura fundamental, nos vamos aquí a reconocer el sistema financiero. Entonces, el sistema financiero es un sistema que permite intermediar. ¿Qué intermedia? ¿Quién es el que va a ahorrar y quién es el que va a invertir? Intermedia quién tiene superávit y quién tiene déficit. Y por esa modalidad de intermediación, pues tiene ahí unas tasas de interés y la diferencia entre la forma como capta los recursos y la forma como los coloca, de esa intermediación es que vive el sistema financiero. Inversionistas que uno encuentra. Los inversionistas está el gobierno, las empresas, las empresas y las personas privadas. Pero las empresas en su mayoría pues están catalogadas en empresas que tienen demasiado dinero. Y aquí vamos entonces a comprender cómo está conformado el sistema financiero internacional y decimos que maneja estos 5 mercados, que sería el mercado monetario, el mercado de capitales, el mercado de divisas, el mercado de commodities y el mercado de futuros. Y el mercado de futuros. El mercado monetario es un mercado que es del corto plazo, que es un mercado intermediario por entidades financieras y el Estado, solamente intervienen entidades financieras y el Estado, no intervienen empresas privadas ni personas naturales. Ellos se dan una emisión de títulos, valores a corto plazo para poder empezar a conseguir recursos para resolver sus dineros Disculpen un minutico, muchachos, un momentico, por favor, ¿sí? Un minutico. Bueno, muchachos, entonces acá estamos diciendo que
Los títulos de tesorería son títulos que emite el Estado para poder resolver sus necesidades en el corto plazo. Mientras que, bueno, el Banco Central se encarga de hacer esa emisión de títulos valores, los bancos comerciales también tienen la facilidad de crear dinero y esa situación es lo que hace que ese mercado sea un mercado líquido y que es tan líquido que solamente pues pueden participar empresas y personas, no aquí no participan las personas naturales, solamente participan las empresas y participan el Estado en este mercado. ¿Listo? Empresas y el Estado. Ahora, vamos a mirar acá qué sería lo que estamos hablando del mercado de capitales. Entonces, en el mercado de capitales tenemos dos cosas. Una, que es el mercado intermediado y el mercado no intermediado. ¿Quiénes conforman el mercado intermediado? Que es el sistema financiero, los bancos comerciales, las compañías de financiamiento comercial, los fondos de inversión, los fondos de capital de riesgo, los fondos de pensiones, las aseguradoras, los almacenes de depósito, las fiduciarias, las bancas de inversión, los fondos de cobertura, las cooperativas, las calificadoras de riesgo. Esto es importante que lo tengamos presente porque recordemos que nosotros vamos a trabajar sobre este tema. Ahí le hablan sobre las funciones y en la evaluación del primer módulo, del segundo módulo les preguntan las funciones de cada una de ellas y que si usted necesitara dinero, ¿a cuál de ellos iría? Por eso es importante que usted vaya y lea muy bien qué se dedican cada una de las funciones porque les van a preguntar a qué se dedican cada una de estas en la medida, no que digan, bueno, a qué se dedican los fondos de capital de riesgo, no, si usted tiene este proyecto, tiene esta necesidad, ¿a dónde acudiría para tramitar, para solicitar los recursos o para invertir según sea el caso? Entonces, este es el mercado de capitales que es intermediario. Como el nombre lo indica, existe un intermediario del sector financiero donde busca o tiene esa capacidad de identificar quién tiene el recurso y quién lo necesita. Entonces, como tiene esa capacidad de identificar quién tiene el recurso y quién lo necesita, pues cobra por esa intermediación. Ahora, vamos para acá, para el mercado no intermediado. Entonces tenemos aquí, lo primero es la bolsa de valores. La bolsa de valores es un lugar donde permite hacer ese tipo de transacciones entre quienes, entre los emisores, los reguladores, existen entidades del Estado que regulan esos mercados y por supuesto hay unas intermediaciones acá, en este caso. Aquí tenemos los reguladores, los emisores y los intermediadores. Bueno, entonces, tenemos que hacer aquí, tenemos que venir acá, que también hay una manera de conseguir los recursos que teníamos los bonos corporativos. Ah, bueno, entonces en este mercado se transan los bonos corporativos o se transan bonos o acciones. Estos bonos, cuando la empresa emite los títulos valores y se cataloga en el pasivo, se llaman bonos corporativos. Y esos bonos corporativos son deudas, sé que está clasificado en el pasivo y es una deuda del corto plazo, una deuda del corto plazo. Y también, pues, por yo emitir títulos valores, ir a buscar inversionistas que compren, yo le tengo que pagar un interés y ese interés es periódico y se denomina tasa cupón. Eso es el concepto de emitir bonos corporativos. Pero el gobierno también puede emitir títulos valores que son bonos a largo plazo y que definen una tasa de interés. Si recordamos este tema de los bonos soberanos, yo lo expliqué cuando hablé el tema de la política fiscal y dijimos que el gobierno podía obtener títulos a través de bonos, emisión de títulos de valor. Entonces, hasta ahí hace referencia a estos bonos soberanos. Ahora bien, si es una empresa privada, en el mercado de capitales, o el instrumento o el producto que se maneja son las acciones,
y estas acciones están clasificadas en el patrimonio y la sección de capital. Y ahí vamos a encontrar acciones comunes y acciones preferenciales. Y estas acciones comunes y acciones preferenciales, entonces aquí tenemos que tienen voz y tienen voto. Acá decimos que las acciones comunes tienen voz y voto. En cambio, las acciones preferenciales tienen voz, pero no tienen voto. Eso es importante, que simplemente las acciones preferenciales es un sinónimo parecido a un tema de participación. Tome participe, yo le garantizo a usted unos dividendos y le pago por esos dividendos. No más. Y si obtenemos más rentabilidad, no le pago más. En cambio, las acciones comunes está proporcional. Si hay utilidad de este reparto, y si no, pues vienes y compartes la pérdida. Eso es lo que significa en el término. Nosotros, en esta asignatura, vamos a tener presente, para calcular el costo de capital, vamos a considerar los títulos valores que emite el gobierno del país emergente donde está la empresa que vamos a analizar. Títulos valores de Estados Unidos que se consideran con riesgo cero, que sería la tasa libre de riesgo. Y en términos de acciones, pues vamos a mirar el rendimiento del mercado y a considerar cuál sería el nivel de apalancamiento de la empresa en la que estamos trabajando, que eso ya sí lo explicamos en el tema de costo de capital, pero ya estoy haciendo un abrebocas en este aspecto. Bueno, vamos acá a mirar el tema del mercado de divisas. En el mercado de divisas, esta asignatura no tiene enfoque en el mercado de divisas, sino tiene algunos elementos del mercado de capitales, coge algunas variables, coge conceptos de las políticas monetaria fiscal y lo ve reflejado en el manejo o en el desempeño de la empresa. Entonces, el mercado de divisas es un mercado más líquido, maneja 7 veces el Producto Interno Bruto del Reino Unido en un solo día. Este opera 5 días de la semana y 24 horas. ¿Por qué opera 24 horas? Por la diferencia horaria en los continentes. Es un mercado Forex, como el nombre lo indica, es un mercado de las divisas de los países. Aquí las divisas están catalogadas como divisas fuertes y eh, divisas exóticas. Es un mercado demasiado volátil, muy volátil. Acá se considera una transacción que es de contado y se conoce con la palabra spot cuando la transacción se paga en menos de 3 días. Y esas transacciones normalmente las realiza el gobierno, los bancos centrales, los fondos de inversión, los fondos de cobertura. Son operaciones que se hacen en menos de 3 días. Las empresas, las personas naturales, el proceso de especulación y arbitraje. Esas son todas los entes que trabajan acá. En particular, los que mueven muchos recursos serían los fondos de inversión y los fondos de cobertura manejan demasiados recursos. Acá tenemos el mercado de commodities. En el mercado de commodities trabajan las materias primas, es comprar materia prima. Ya en la próxima sesión les muestro en unas paginitas donde podamos visualizar toda esta historia. Las materias primas, los comercializadores, materias primas como el petróleo, la plata, el algodón, la carne, el platino, el arroz, la energía, son ejemplos de commodities donde son transacciones que el nombre aquí es donde se pactan pagos futuros después de haber negociado una mercancía específica. Y ya el mercado de futuro es un mercado mucho más complejo, donde hay mecanismos, se constituyen mecanismos de cobertura para operaciones que se manejaron en el mercado de commodities o en el mercado de divisas. Tiene dos funciones, o voy a hacer una operación por cobertura o voy a hacer una operación por especulación. Tiene necesariamente un activo subyacente. Para poder operar necesita la regulación de esta despedida por la Cámara de Compensación. Es un mercado que es netamente apalancado, donde es una relación 1 a 1, donde hay uno que gana y otro que pierde. Todos los días se depositan en la cuenta las ganancias o las pérdidas y te exigen una constitución de un uso de garantía. Entonces, si miramos aquí,
cuáles son los elementos que estaban en la lectura fundamental, encontramos que en el escenario 1 hablan sobre el sistema financiero, que ya es un análisis importante, el volumen de los destinos y los recursos, las financiaciones, la política de pagos y dividendos para que vaya. Y ya a nivel de los intermediarios, específicamente en Colombia, pues encontramos banca comercial, las corporaciones financieras, compañías de financiamiento, las fiducias. Allá ustedes leen y dicen cada una de ellas a qué se dedica. Dice que los fondos, un fondo para el financiamiento del sector agropecuario, la empresa nacional promotora de desarrollo territorial, tenemos que el Fondo también nacional de garantías y dice cada una de ellas a qué se dedica. Entonces, esa era la actividad que teníamos prevista para explicar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Enseguida les mando la clase grabada. Bueno, muchísimas gracias. Resuelvo dudas el próximo miércoles. Feliz tarde.